el romance que no pudo ser. Fue amor a primera vista, diría Lord Mountbatten, tío del esposo de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo. Su romance juvenil con la gran duquesa María Romanova tuvo un trágico final, esos de los que duelen y lastiman, en los que el destino se empecina a frustrar lo que pudo ser una gran historia de amor. María Nikolayevna Romanova era la tercera hija del zar Nicolás II y la emperatriz Alexandra Fyodorovna. Nació el 26 de junio de 1899 en la residencia de verano de Alejandría, Peterhof, donde la familia imperial pasaba el verano en aquella época. El día del nacimiento, según los recuerdos de los contemporáneos, fue nublado y frío. Desde el momento de su nacimiento, María tenía un carácter alegre y tranquilo y sonreía constantemente. Los contemporáneos describen a María como una niña activa, alegre, demasiado grande para su edad, con cabello castaño claro y grandes ojos azul oscuro a los que la familia llamaba cariñosamente platillos de Mashka. El general Titerix dijo que la gran duquesa María Nikolayevna era la chica más hermosa, típicamente rusa, regordeta, bondadosa, alegre, ecuánime y amigable. Por su sencillez recibió en su familia el sobrenombre de Mashka y le decían con cariño nuestra amable y regordeta Tiutilla. Desde muy pequeña, la gran duquesa mostró su deseo de casarse y formar una familia. Según las memorias de Sokolov, María le confió a su niñera Miss Eager que quería casarse con un soldado y tener al menos 20 hijos. La señorita Eager recordó: un día, la pequeña gran duquesa María miró por la ventana y vio un regimiento de soldados que marchaban solemnemente. Y María exclamó: ¡Oh, me encantan estos lindos soldados! Me gustaría besarlos a todos. Y aunque cuando María conoció a Louis Mountbatten, este no era un oficial de la Marina inglesa, eso no pareció influir en el dulce e inocente amor que le despertó el joven inglés. Eran apenas unos niños cuando se conocieron en 1910 en una reunión familiar en Alemania, a la que asistieron los Romanov y la familia de la hermana de la emperatriz Alexandra, Victoria, y su esposo Luis de Battenberg. Luis tenía 10 años y María tenía 11. Se dice que Luis se quedó instantáneamente cautivado por la gran duquesa y sus ojos. Oh, eran encantadores y terriblemente dulces, mucho más hermosos de lo que muestran sus fotografías, dijo Mountbatten en su biografía Mountbatten, Hero of Our Time. Estaba loco por María y estaba decidido a casarme con ella. Ella era absolutamente encantadora. Y al parecer María también quedó cautivada por Luis, pues en una carta de la emperatriz Alexandra Fyodorovna, en la que aconseja a su hija que no esté triste y trate de no pensar constantemente solo en él, aunque si bien la emperatriz no menciona el nombre del misterioso primer amor de María, se piensa que se trata de su primo Louis Mountbatten, pues fue escrita cuando la gran duquesa tenía 11 años, la misma edad en la que conoció a Mountbatten. Desafortunadamente, María y Luis no se volverían a ver. Mientras la familia Romanov era arrasada por la Revolución Rusa, el joven Mountbatten, que entonces tenía 17 años, esperaba ansiosamente noticias de María. Pero desafortunadamente eso nunca sucedió. La gran duquesa María Nikolayevna Romanova murió a la tierna edad de 18 años, ejecutada en el sótano de la casa Ipatiev, en compañía de sus padres, hermanas y hermano. Cuando Luis se enteró del terrible suceso, quedó devastado. Décadas más tarde, durante una entrevista en 1969, Luis comentó: tuvimos muy pocas noticias de la familia después de que los bolcheviques tomaran el poder. Todos esperábamos que finalmente fueran enviados al exilio, pero temíamos lo peor. Incluso cuando sucedió, pasó mucho tiempo antes de que supiéramos los detalles, que fueron terribles. Y a pesar de que su romance no pudo ser, el corazón de Luis siempre mantuvo a María en un lugar especial y, según sus propias palabras, mantuvo una imagen de la gran duquesa siempre con él. Guardo su fotografía en mi dormitorio, siempre lo he hecho, declaró. De hecho, se dice que cuando Mountbatten visitó la Unión Soviética en 1975,
Mientras visitaba los palacios de la antigua Rusia imperial, donde una vez vivieron los Romanov, habló sin cesar de María. Sin lugar a dudas, uno de los romances más tristes que el destino frustró.